En lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, donde los picos se clavan en el cielo y los cañones guardan silencios milenarios, una cicatriz de hormigón interrumpe la armonía del paisaje. No es una ruina antigua, sino el esqueleto de un poder reciente, un monumento a una ambición que pretendió ser tan indestructible como la propia montaña. Desde la distancia, la estructura se confunde con la roca, un ejercicio de mimetismo deliberado que el abandono ha convertido en una evidencia fantasmal. Conocida en la mitología local como la atalaya, no fue concebida como un hogar, sino como una declaración de dominio. Su arquitectura es un brutalismo funcional, una fortaleza de hormigón armado, acero y piedra local, erigida en una meseta remota, accesible solo para aquellos a quienes se les concedía el paso. Hoy, su aislamiento ya no es un escudo estratégico, sino la garantía de su olvido, un reino desmoronándose en la soledad más absoluta. El viento de la sierra es el único inquilino de sus pasillos, un susurro constante que recorre las estancias vacías y silba a través de los marcos de las ventanas despojadas de su cristal blindado. Las paredes exteriores, manchadas por la humedad y el tiempo, ofrecen una textura áspera, un lienzo sobre el que la vegetación trepa lentamente, reclamando con raíces y enredaderas lo que fue construido para desafiar a la propia naturaleza. La entrada principal, un portal fortificado diseñado para repeler un asalto militar, yace ahora vencida, con sus goznes oxidados y sus puertas entreabiertas. Alguna vez fue el umbral infranqueable entre dos mundos, el exterior, regido por las leyes de los hombres, y el interior, donde solo imperaba la voluntad de un solo individuo. Ahora es simplemente una boca oscura que invita a contemplar el colapso. Al cruzar ese umbral, el aire se vuelve denso, cargado con el olor a madera húmeda, a polvo acumulado y a un lujo que se pudre en silencio. Los suelos de mármol importado, que una vez reflejaron la luz de lámparas de araña y los rostros de hombres poderosos, están ahora cubiertos por una fina capa de tierra y escombros. El contraste entre la ambición de los materiales y su estado actual es la primera pista de la historia que aquí se descompuso. Los grandes salones, diseñados para albergar cumbres clandestinas y celebrar victorias sangrientas, son ahora catedrales de la nada. El eco de cada paso resuena con una claridad abrumadora, amplificado por una acústica pensada para magnificar la voz del poder. La ausencia es tan palpable que se convierte en una presencia, el fantasma de una autoridad que llenó cada rincón y que ahora se ha desvanecido por completo. Un ejemplo de esta decadencia se materializa en la piscina interior climatizada. El agua, en otro tiempo cristalina, es hoy un estanque oscuro y estancado, un espejo negro que refleja el techo en ruinas. Sus ventanales panorámicos, que ofrecían una vista imperial sobre los cañones, están ahora agrietados y opacos, cegados al dominio que una vez enmarcaron. El placer se ha ahogado en el abandono. Esta fortaleza era, por encima de todo, la manifestación física de la psique de su creador. No fue erigida por un deseo de ostentación, sino por una paranoia patológica. Cada muro de hormigón es un testamento de su desconfianza, cada ángulo ciego eliminado, una prueba de su obsesión por el control absoluto. La casa no era un refugio, sino una prisión autoimpuesta, construida para mantener al mundo fuera y a los demonios dentro. Sin embargo, tras la fachada de búnker impenetrable, latía el corazón de un palacio. En su interior convivía la más austera seguridad militar con lujos extravagantes. Se susurra de una bodega con los vinos más caros del mundo, de colecciones de armas bañadas en oro y de fiestas que desafiaban cualquier ley. La atalaya era un teatro de contradicciones, un espacio donde la brutalidad y el refinamiento compartían el mismo techo. Pero el silencio que ahora reina no es pacífico, parece retener los ecos de eventos que las paredes insonorizadas fueron diseñadas para contener. Los niveles inferiores de la estructura, sus cimientos anclados en la roca, transmiten una sensación de pesadez, como si la tierra misma estuviera guardando los secretos más oscuros.
La arquitectura sugiere espacios ocultos, funciones que iban más allá de la simple residencia o defensa. La propia casa fue un actor en el drama que se desarrolló entre sus muros. No fue un mero escenario, sino un cómplice activo, una herramienta que permitió y ocultó los mecanismos de un imperio criminal. Sus sistemas de vigilancia lo vieron todo, sus pasadizos secretos protegieron a su dueño, y sus cámaras acorazadas guardaron el fruto de su poder. Ahora, en su estado de ruina, la fortaleza es el último testigo. Lo que se ve a simple vista, la mole de hormigón y los restos de una opulencia desmedida, es solo el primer capítulo de la historia. La estructura visible protegía una realidad mucho más compleja y profunda, un inframundo logístico y violento que se extendía bajo tierra, lejos de cualquier mirada. La fortaleza era la piel, pero el verdadero sistema nervioso del poder operaba en la oscuridad. El lujo era solo la superficie. Lo que sucedía dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Para desentrañar los secretos que estos muros aún custodian, suscríbase y acompáñenos en este descenso. Para entender la lógica del hormigón, primero hay que comprender la fragilidad de la tierra. Antes de la atalaya, antes del poder y del mito, existió un niño en la miseria de la Tuna, Badiraguato, un lugar donde la Sierra Madre no era un bastión, sino una condena. En este rincón de Sinaloa, la belleza del paisaje era una ironía cruel que enmarcaba una vida definida por la ausencia de oportunidades, de seguridad, de futuro. El resentimiento social no fue una elección ideológica, sino el resultado inevitable de una infancia vivida al margen de todo. La primera lección de poder que recibió no vino de un libro ni de una ley, sino de la violencia doméstica. Su padre, un agricultor de subsistencia, gobernaba el hogar con la misma brutalidad impredecible con la que la naturaleza gobernaba sus cosechas. Fue en ese entorno donde aprendió que la autoridad no se razona, se impone, y que la vulnerabilidad es una invitación al dolor. El crimen, por tanto, no se presentó como una transgresión, sino como la única vía de escape de una jerarquía de sufrimiento. El cultivo de amapola y marihuana en los campos familiares fue su bautismo en la economía clandestina. No era una empresa de ambición, sino de pura supervivencia, un trabajo infantil que sustituyó a la escuela y normalizó la ilegalidad. Allí, entre las flores que prometían el olvido en forma de goma de opio, se gestó una comprensión fundamental. La tierra que lo había condenado a la pobreza también podía ofrecer una riqueza inmensa a quien supiera cómo explotarla y defenderla. Su emancipación llegó con la huida de ese microcosmos de violencia. Al abandonar su hogar, no solo escapaba de un padre, sino de un destino de impotencia. El ingreso en las filas del cártel de Guadalajara, en los peldaños más bajos, fue su primer acto deliberado de construcción personal. Observaba, aprendía y asimilaba el lenguaje del nuevo mundo. La lealtad era un contrato temporal. La eficiencia era la mejor carta de presentación y la crueldad, una herramienta necesaria para la promoción. El punto de inflexión moral no fue un único evento dramático, sino una erosión gradual, una muerte lenta de cualquier escrúpulo que pudiera haber albergado. Cada encargo cumplido con una eficacia desalmada, cada acto de violencia ejecutado sin vacilación, lo alejaba un poco más del niño indefenso de la Tuna. Descubrió que poseía un talento innato para la logística del crimen, una mente metódica, capaz de ver rutas y oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Fue en este ascenso temprano, cuando la semilla de la paranoia encontró un terreno fértil. En un universo donde la traición era la moneda de cambio más común, la confianza se convirtió en un lujo imposible. Presenció cómo los hombres más poderosos caían no por la fuerza de sus enemigos, sino por la debilidad de su círculo íntimo. Cada caída ajena era una lección para su propia supervivencia. No depender de nadie, no confiar en nada que no pudiera controlar personalmente. La idea de la fortaleza no nació de un deseo de ostentación, sino de una epifanía de desconfianza. Fue la conclusión lógica a una vida que le había enseñado que ningún lugar era seguro.
Las casas de lujo de sus jefes en las ciudades, con sus muros altos y sus guardias, le parecían vulnerables, expuestas, teatros de un poder frágil. Su refugio no podía ser un adorno en el paisaje civilizado. Tenía que ser el paisaje mismo, una extensión de la roca y la montaña que conocía desde niño. Comenzó a soñar con una construcción que fuera la negación de su pasado. Si su infancia fue a ras de suelo, su santuario estaría en la cima, dominando el horizonte. Si creció en la fragilidad de una choza de adobe, su hogar sería de hormigón y acero, un monumento a la permanencia. No era un proyecto arquitectónico, sino una necesidad psicológica. Construir un espacio físico que materializara el control absoluto que ansiaba sobre su propia existencia. Esta obsesión se alimentaba de una profunda vanidad. No le bastaba con ser invisible, necesitaba ser inalcanzable. Quería que su leyenda se contara a través de un lugar, un bastión mítico en el corazón de su territorio que probara al mundo y a sí mismo que era una fuerza de la naturaleza, tan indomable como la propia sierra. La fortaleza sería su trono y su declaración de principios, la prueba de que había trascendido las leyes de los hombres. Los primeros beneficios de sus operaciones no se invirtieron en lujos efímeros, sino en la adquisición silenciosa de la meseta remota que había elegido. La compra se realizó a través de la intimidación y el poder fáctico, estableciendo desde el principio que aquel pedazo de montaña ya no se regía por el catastro, sino por su voluntad. El lugar era perfecto, aislado, defendible y con una vista imperial sobre los dominios que empezaba a reclamar como suyos. La primera estructura erigida en aquel lugar fue modesta, casi un eco del rancho de adobe de su niñez, pero su emplazamiento estratégico revelaba ya la mente que había detrás. Estaba situada para vigilar todos los accesos, para convertir el terreno en un arma. Fue el primer boceto en piedra de la atalaya, un embrión de hormigón que contenía el ADN de la paranoia y la ambición que definirían el proyecto final. Cada cargamento de droga que cruzaba la frontera, cada rival eliminado, cada soborno pagado, era un paso más hacia la materialización de su visión. El dinero dejaba de ser un fin en sí mismo para convertirse en el combustible de su obsesión constructiva. Mientras otros narcos de su generación acumulaban coches deportivos y propiedades en la playa, él acumulaba planos, materiales y la lealtad forzada de los ingenieros y obreros que necesitaría. El concepto de la casa se entrelazó con su propia identidad. No estaba construyendo un simple refugio, sino un exoesqueleto. Cada muro de contención sería un refuerzo para su propia desconfianza, cada cámara de vigilancia un sustituto de los ojos en los que no podía confiar. La casa sería su cómplice, su armadura y, en última instancia, el laberinto que él mismo diseñaría para proteger al monstruo que habitaba en su centro. Esta necesidad de un santuario impenetrable revelaba una profunda fractura emocional. El hombre que aspiraba a controlar un imperio global sentía una necesidad patológica de aislarse del mundo que pretendía dominar. La atalaya fue concebida como el punto exacto donde su poder absoluto y su miedo absoluto podían coexistir, un espacio diseñado para mantener a sus enemigos fuera y a sus propios demonios encerrados dentro. La fortaleza, por tanto, no fue una consecuencia de su poder, sino la causa motriz de su ascenso. Fue el objetivo que dio forma a su estrategia criminal, el imán que atrajo cada decisión y cada sacrificio. Antes de que se vertiera la primera tonelada de hormigón en aquella meseta, la estructura ya existía completa en su mente, una catedral de la desconfianza esperando a ser erigida. Así, el eco de un martillo contra la roca en la soledad de la sierra no era el sonido de una casa en construcción, sino el latido de un imperio en gestación. Cada piedra movida, cada cimiento excavado, era un acto de desafío contra el destino de pobreza y violencia en el que había nacido. La construcción de la atalaya y la construcción de su leyenda se convirtieron, desde ese momento, en una sola y misma historia. La primera edificación sobre la meseta no fue una fortaleza, sino un recuerdo. Un rancho de adobe, funcional y sin adornos, una estructura que hablaba más del pasado campesino de su constructor
que de su futuro imperial. No era un hogar para el lujo, sino un puesto de observación, un nido de águila primitivo desde el que estudiar el terreno y medir las distancias. Su emplazamiento, sin embargo, ya delataba una mente que no pensaba en la agricultura, sino en la estrategia militar. Esta modestia inicial correspondía a su rango en la jerarquía del crimen. Era un lugarteniente, una pieza valiosa pero reemplazable en el engranaje del cártel de Guadalajara. Los muros de adobe eran un reflejo de su poder contenido, de una ambición que aún no se atrevía a manifestarse en Hormigón. Sin embargo, la elección de aquel lugar remoto y defendible era ya un acto de soberanía silenciosa, la primera delimitación de un reino personal que solo existía en su mente. Desde aquella atalaya rústica aprendió los secretos del viento, los patrones de las nubes y los senderos ocultos que solo conocían los animales y los contrabandistas. Convirtió la geografía en su principal cómplice, un laberinto natural que lo protegería mucho antes de que tuviera los medios para construir sus propios muros. El paisaje no era un fondo, sino el primer y más formidable sistema de seguridad que jamás poseyó. La fragmentación del viejo cártel tras la captura de sus líderes fue el catalizador del cambio. El rancho de adobe fue demolido. No era ya un símbolo de sus orígenes humildes, sino un recordatorio de una vulnerabilidad que no podía permitirse. Sobre sus cimientos se vertería la primera colada de hormigón armado, un acto fundacional que marcaba el inicio de una nueva era, tanto para el cártel como para la montaña. El núcleo original de la atalaya emergió como un bloque brutalista, una estructura severa y funcional, cuya única estética era la de la impenetrabilidad. No era el trabajo de un arquitecto, sino de un estratega. Cada ángulo, cada muro, cada abertura estaba dictado por la lógica de la defensa. Era la materialización de una nueva identidad forjada en el vacío de poder, una declaración de intenciones hecha en piedra y acero. Junto al búnker primigenio se aplanó una superficie para el primer helipuerto, un disco de hormigón al borde del precipicio que alteró para siempre la relación de la fortaleza con el mundo. Ya no dependía de los caminos de tierra, ahora tenía acceso directo a los cielos. Era un símbolo de autonomía y alcance, la prueba de que su poder ya no estaba anclado al suelo que pisaba. Este salto arquitectónico fue el espejo de su ascenso. Con los viejos capos fuera de juego, él se convirtió en uno de los pilares del nuevo cártel de Sinaloa. La fortaleza dejó de ser un refugio personal para convertirse en el centro de gravedad de una organización en expansión. El búnker era la primera piedra de un imperio que nacía de las cenizas del anterior. La financiación de esta metamorfosis no llegaba del cielo, sino de las profundidades de la tierra. Su genio logístico se manifestó en el perfeccionamiento de los túneles transfronterizos, una innovación que convirtió el contrabando en una ciencia industrial. Creó una arteria subterránea que bombeaba narcóticos hacia el norte y devolvía un torrente de dinero en efectivo hacia el sur. Cada cargamento de cocaína que llegaba a su destino era un ladrillo más en la sierra. Cada rival eliminado financiaba una nueva cámara de seguridad. Los beneficios no se diluían en la ostentación efímera que caracterizaba a sus contemporáneos, se solidificaban, se convertían en muros más gruesos, en sistemas de defensa más sofisticados, en una permanencia casi geológica. El blanqueo de capitales operaba con la misma sofisticación que sus túneles, una red global de empresas fantasma y negocios legítimos que transformaba el dinero sucio en palés de cemento, vigas de acero y tecnología de vigilancia de última generación. La remota obra en la montaña se convirtió en el punto final de una compleja cadena logística que abarcaba continentes. La construcción se volvió incesante, un organismo que crecía día y noche. El eco de la maquinaria pesada se convirtió en la nueva banda sonora de la sierra, un pulso constante que anunciaba la consolidación de un poder que ya no pedía permiso para existir. La fortaleza crecía orgánicamente, como un arrecife de hormigón alimentado por el flujo ininterrumpido de narcodólares. A medida que el imperio se expandía, la paranoia de su rey se intensificaba. La atalaya comenzó a desarrollar un sistema nervioso propio,
Un perímetro de sensores de movimiento, vallas electrificadas y cámaras térmicas extendía sus sentidos a kilómetros a la redonda, convirtiendo el bosque en una zona de detección temprana. La caza aprendió a ver en la oscuridad. La eliminación de un enemigo ya no era motivo de celebración, sino la confirmación de una nueva amenaza. En respuesta a esta certeza, las ventanas estándar fueron reemplazadas por cristales blindados de varios centímetros de grosor. El majestuoso paisaje de la sierra quedó enmarcado, distorsionado por una lente de desconfianza, un mundo exterior que solo podía ser observado como una fuente de peligro potencial. Cada nueva ala, cada pasillo añadido, se diseñó bajo la obsesiva premisa de eliminar los ángulos ciegos. La arquitectura se convirtió en un arma defensiva, un laberinto diseñado por su propio Minotauro para controlar cada aproximación, para convertir cada espacio en una trampa mortal para cualquier intruso. La paz era un concepto que ya no tenía cabida en los planos. La violencia que proyectaba hacia el exterior se volvió más selectiva y ejemplarizante. El miedo se convirtió en su principal herramienta de control y la fortaleza era la beneficiaria silenciosa de ese terror. La reputación de la atalaya crecía con cada desaparición, con cada traidor castigado convirtiéndose en un mito tangible, un lugar del que se hablaba en susurros y que nadie se atrevía a señalar en un mapa. Fue entonces, en la cúspide de su poder global, cuando la vanidad reclamó su lugar. La fortaleza ya no podía ser solo un búnker. Necesitaba ser también un palacio, un testimonio de que su dueño no solo había alcanzado la seguridad absoluta, sino también el lujo absoluto. El pragmatismo militar dio paso a la expresión de un ego desmedido. Se añadieron nuevas salas que ocultaban interiores de una opulencia desafiante. En salones cavernosos se instalaron suelos de mármol importado de Italia, cuyo brillo reflejaba la luz de lámparas de araña que parecían una alucinación en aquel entorno salvaje. La brutalidad del hormigón exterior protegía ahora la más exquisita delicadeza. Se excavó en la roca una piscina interior climatizada, con ventanales panorámicos que ofrecían una vista imperial sobre los cañones. Era el símbolo definitivo de su poder, la capacidad de imponer el placer y el confort en el corazón de la naturaleza más indómita, de contemplar su reino desde una jaula de cristal y agua tibia. La atalaya, en su forma final, era una biografía construida. Sus capas geológicas de hormigón y lujo narraban una historia de ascenso implacable. El austero búnker en su núcleo era el recuerdo del lugarteniente paranoico. Las suntuosas salas exteriores, el trono del capo más poderoso del planeta, pero la manifestación definitiva de su psique no se elevaba hacia el cielo, sino que se hundía en la roca madre. La bodega, repleta de los vinos más caros del mundo, se convirtió en el escenario de su secreto final. Tras una falsa pared, un mecanismo hidráulico abría la puerta a un nuevo dominio, el subterráneo. El primer túnel no era una simple vía de escape, era el umbral a su verdadera naturaleza. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de su constructor, el salón de baile de mármol, los cristales blindados o la cámara acorazada subterránea? Los comentarios pueden ofrecer una perspectiva sobre la psicología que se esconde tras la arquitectura. En la cima del poder, la atalaya ya no era una obra en construcción, sino una entidad consumada. Había dejado de ser una cicatriz en el paisaje para convertirse en una extensión geológica de la propia sierra, un nuevo pico en la cordillera forjado no por el tiempo, sino por la voluntad. Su silueta de hormigón se recortaba contra el cielo, como la manifestación definitiva de un imperio que se creía tan eterno como la roca sobre la que se asentaba. El reinado había comenzado, y la fortaleza era su trono y su corona. El día en la atalaya no comenzaba con la salida del sol, sino con el despertar de sus sistemas. Un zumbido casi imperceptible recorría las paredes, el sonido de los generadores de respaldo y los servidores de vigilancia iniciando sus ciclos. Las cámaras térmicas barrían el perímetro boscoso, los sensores de movimiento se activaban y el complejo se convertía en un organismo consciente, un centinela de acero y silicio
cuyo único propósito era preservar la vida de su creador y los secretos que albergaba. Las noches, sin embargo, pertenecían al teatro del poder. Helicópteros surcaban la oscuridad, depositando en el helipuerto a hombres cuyos rostros aparecían en los noticieros y en las listas de los más buscados. Cruzaban el umbral fortificado hacia un mundo de opulencia surrealista, donde el brillo del mármol italiano contrastaba con la brutalidad del hormigón exterior. En estos salones la diplomacia del crimen se sellaba con copas de vino que costaban más que la vida de un hombre. El anfitrión se movía entre sus invitados con una estudiada sencillez, una actuación de hombre de campo que desmentía al estratega global. Vestía sin ostentación, hablaba con pausas y observaba con una calma depredadora. Su gesto de máxima autoridad era caminar desarmado entre sicarios y políticos corruptos. Una demostración de que su poder no residía en el arma que pudiera portar, sino en las decenas de francotiradores invisibles que, desde las crestas rocosas, mantenían cada cabeza en su punto de mira. La hospitalidad era un arma más en su arsenal. A los visitantes se les ofrecían los lujos más exquisitos, se les hacía sentir parte de un círculo exclusivo e invulnerable. Sin embargo, cada palabra pronunciada en aquellos salones era capturada por micrófonos ocultos, cada gesto analizado a través de cámaras disimuladas. La confianza era una ilusión escenificada, la vigilancia la única realidad. La fortaleza era un confesionario donde los pecados se grababan para ser utilizados más tarde. La rutina de seguridad era un ritual inmutable, una coreografía paranoica que se repetía sin cesar. Patrullas silenciosas recorrían los perímetros, equipos de contravigilancia, barrían en busca de dispositivos de escucha, y los guardias personales rotaban en turnos impredecibles para evitar la familiaridad. El control no era una medida de protección, sino una obsesión que consumía el aire y convertía cada sombra en una amenaza potencial. En el corazón de este búnker, el lujo se convertía en un instrumento de aislamiento. La piscina climatizada, con sus ventanales panorámicos, no ofrecía una conexión con la majestuosidad de la sierra, sino que la enmarcaba como un territorio hostil que debía ser observado desde detrás de un cristal blindado. El placer estaba condicionado por el miedo. La belleza del mundo exterior era un recordatorio constante de los peligros que contenía. Esta fortaleza psicológica se había convertido en una prisión autoimpuesta. Su dueño, el hombre que controlaba rutas de narcotráfico en 5 continentes, no podía abandonar su jaula de hormigón sin un despliegue logístico comparable al de un jefe de Estado. La libertad de movimiento, el bien más básico, había sido el precio a pagar por el poder absoluto. El rey estaba confinado en su propio castillo. La arquitectura de la atalaya facilitaba esta esquizofrenia existencial. Los niveles superiores eran el escenario de una aparente vida familiar, con espacios luminosos y vistas imponentes. Pero bajo tierra, en los sótanos insonorizados, la lógica era la de la brutalidad funcional. Salas con paredes desnudas y desagües en el suelo de cemento pulido estaban diseñadas para interrogatorios que no dejaban rastro, para una violencia que la superficie de mármol nunca debía reflejar. El complejo entero operaba como un organismo con 2 cerebros. Uno se dedicaba a la proyección del poder, a las cumbres clandestinas y a las celebraciones fastuosas. El otro, el cerebro reptiliano oculto en las entrañas de la roca, se ocupaba de la eliminación de amenazas, del almacenamiento de dinero en efectivo y de la planificación de la huida. La casa permitía que estas 2 realidades coexistieran sin tocarse jamás. Las reuniones en la atalaya eran representaciones calculadas del terror. El capo recibía a sus subordinados en un salón inmenso, sentándose solo al fondo, obligándolos a recorrer una larga distancia bajo su mirada. El espacio y la acústica estaban diseñados para empequeñecer al visitante, para magnificar su propia autoridad. La arquitectura no era un fondo, sino un actor principal en la intimidación. El poder que emanaba de la fortaleza era de una naturaleza dual. Por un lado, proyectaba una imagen de invencibilidad, un bastión que desafiaba al Estado y a sus rivales.
Por otro, cada muro de contención, cada centímetro de cristal blindado, era una admisión de miedo, un monumento a la certeza de que la traición y el asalto no eran una posibilidad, sino una inevitabilidad. La tecnología era el sistema nervioso que conectaba este cerebro de hormigón con su imperio global. Antenas parabólicas ocultas garantizaban comunicaciones encriptadas con cualquier punto del planeta, mientras que sofisticados inhibidores de frecuencia creaban una burbuja de silencio electrónico a su alrededor. La atalaya era a la vez un nudo de conexión vital y un agujero negro de información impenetrable. Dentro de este reino hermético, la cultura material adquiría un significado perverso. La colección de armas bañadas en oro no eran herramientas de combate, sino trofeos de enemigos vencidos, fetiches de un poder que podía permitirse el lujo de convertir la violencia en un objeto de arte. Eran símbolos de una brutalidad domesticada y exhibida en vitrinas de caoba. La bodega, con sus estantes repletos de los vinos más exclusivos del mundo, no era solo un capricho de sibarita, era una declaración de conquista cultural, la prueba de que el niño descalzo de la tuna podía ahora poseer y consumir los productos más refinados de la civilización que despreciaba. Cada botella descorchada era un acto de revancha social. En los periodos de calma, cuando los helicópteros se habían ido y los salones quedaban vacíos, un silencio denso y pesado descendía sobre la fortaleza. Era en ese silencio cuando la verdadera naturaleza del lugar se revelaba. No era la paz de un refugio, sino la quietud tensa de una cámara acorazada, un espacio donde el eco de la propia respiración se convertía en el sonido de la soledad más absoluta. El hombre y la casa se habían mimetizado por completo. La estructura externa, brutal e impenetrable, reflejaba su reputación pública, los interiores lujosos, su vanidad desmedida. Los pasadizos secretos y los niveles subterráneos, su mente laberíntica y paranoica. Pasear por la atalaya era como realizar un recorrido por las distintas capas de su psique. La ilusión de permanencia era total. Los muros de hormigón anclados a la roca madre no parecían construidos, sino surgidos de la propia tierra. Daban la impresión de que aquel poder, solidificado en piedra, era ya una fuerza de la naturaleza, destinada a perdurar más allá de la vida de un hombre, más allá de las leyes y los gobiernos. Esta creencia en su propia indestructibilidad se convirtió en la mayor de sus vulnerabilidades. En la soledad de su trono de hormigón, rodeado de pruebas materiales de su poder ilimitado, comenzó a sentir la necesidad de que su leyenda fuera contada, de que su genialidad criminal fuera reconocida por el mundo al que le había dado la espalda. No le bastaba con ser temido, anhelaba ser comprendido, incluso admirado. La figura del capo anónimo y escurridizo ya no era suficiente para un ego alimentado por años de impunidad. Necesitaba un espejo más grande que los muros de su fortaleza, un público más amplio que el de sus aterrorizados subordinados. Este deseo, nacido en la cima de su aislamiento, se convirtió en una fisura en la coraza de su paranoia. Fue un impulso irracional, en una vida regida por el cálculo frío, una grieta imperceptible en la fachada del búnker. La necesidad de trascender, de convertir su vida en un relato, lo llevaría a cometer el primer error. Así, en el corazón del reino que había diseñado para ser el lugar más seguro de la tierra, germinó la semilla de su propia destrucción. No sería una bala, ni una traición, ni un asalto militar lo que iniciaría la caída, sino una debilidad profundamente humana. La vanidad de creer que su historia merecía una audiencia. La primera fisura no fue un estruendo, sino un susurro digital. Nació de la vanidad, esa debilidad humana que el hormigón no puede contener. En la cúspide de su aislamiento, el rey de la montaña sintió el anhelo de que su leyenda se esculpiera no solo en piedra, sino en la memoria del mundo. La necesidad de ser temido fue suplantada por el deseo de ser narrado, un impulso que lo llevó a extender un puente invisible desde el corazón de su búnker hacia el exterior. Este puente se materializó en una serie de comunicaciones encriptadas, mensajes que buscaban a los cronistas de su tiempo, actores y productores
capaces de convertir su vida de violencia y cálculo en una epopeya. Cada pulsación de tecla, cada paquete de datos lanzado al éter desde las antenas ocultas, era una traición a la lógica fundamental de la atalaya. La fortaleza, concebida para ser un agujero negro de información, comenzó a emitir una señal, una tenue firma de ego en el vasto silencio electrónico. Para las agencias de inteligencia que durante años habían orbitado este centro de gravedad invisible, aquella señal fue como la luz de una estrella lejana que confirma la existencia de un mundo. El hombre que se había esforzado por ser un fantasma cometía el error de querer un retrato. La tecnología de vigilancia, antes ciega ante la impenetrabilidad de la sierra, tenía ahora un hilo del que tirar, una frecuencia que seguir, una vulnerabilidad humana que explotar. La grieta, una vez abierta, comenzó a extenderse en múltiples direcciones. Mientras la amenaza externa afilaba sus herramientas digitales, en el interior del imperio comenzaban a sentirse las tensiones tectónicas. La lealtad, cimentada en una mezcla de miedo y codicia, empezó a mostrar signos de fatiga. La obsesión del líder por su legado era percibida por sus lugartenientes no como una muestra de poder, sino como una distracción, una debilidad senil en un juego que no perdona la falta de atención. Dentro de la propia fortaleza, el decaimiento se manifestaba en detalles sutiles, casi simbólicos. Una filtración de agua, ignorada durante semanas, comenzó a dejar una mancha oscura en el techo de uno de los salones de mármol, como una lágrima de la propia montaña que se abría paso a través del hormigón. El perfecto sistema de climatización empezó a emitir un zumbido anómalo, un murmullo mecánico que rompía la quietud opresiva de los pasillos. La erosión más peligrosa, sin embargo, era la humana. Un subordinado de confianza, uno de los pocos que conocía los planos originales del complejo, observaba el cambio de su jefe con una mezcla de desprecio y cálculo. Había dedicado su vida a la lógica brutal de la supervivencia y la expansión, y ahora veía cómo el imperio se ponía en riesgo por el capricho narcisista de un hombre que empezaba a enamorarse de su propio mito. La presión internacional, avivada por la segunda fuga espectacular del capo, había transformado la casa en una cruzada. Los recursos destinados a su captura eran ilimitados. Equipos de analistas en salas anónimas a miles de kilómetros de distancia comenzaron a correlacionar la nueva actividad electrónica con movimientos de personal y patrones logísticos. El velo de invisibilidad que protegía la atalaya se estaba volviendo translúcido. Fue en este clima de asedio creciente donde la ambición del lugarteniente descontento encontró su catalizador. Comprendió que el imperio, centralizado en la figura de un líder cada vez más errático, se dirigía hacia un colapso inevitable. La lealtad dejó de ser una inversión a largo plazo para convertirse en un pasivo peligroso. La traición, en cambio, se presentó como la única estrategia de supervivencia con futuro. El contacto no fue directo, sino a través de una cadena de intermediarios, un mensaje sutil enviado al adversario. No ofreció una rendición, ni una confesión completa, sino una pieza de información, una ofrenda calculada para demostrar su valor y abrir una línea de negociación. La existencia de una debilidad estructural, un detalle sobre los protocolos de comunicación, una pista sobre la red subterránea. Esta primera fuga de información fue el equivalente a entregar una llave maestra al enemigo. No abría la puerta principal, pero revelaba la existencia de cerraduras que hasta entonces se creían inviolables. Para los cazadores era la confirmación que necesitaban. La fortaleza no era una roca sólida, sino una máquina compleja, y toda máquina tiene un manual de instrucciones y un punto débil. La paranoia, que había sido la fuerza motriz en la construcción de la atalaya, regresó con la fuerza de una fiebre. El capo sentía el cambio en la atmósfera, la tensión en las miradas de su guardia personal, el silencio antinatural de sus hombres de confianza. El búnker, diseñado para mantener el mundo fuera, se había convertido en una caja de resonancia para sus propios miedos, un espacio donde cada sombra parecía albergar a un traidor. Las rutinas de seguridad se volvieron erráticas y brutales.
Se ordenaron ejecuciones por la más mínima sospecha, se cambiaron los códigos de comunicación a diario, se prohibió cualquier contacto no esencial con el exterior. Pero estas medidas ya no eran preventivas, sino reactivas. Eran los espasmos de un organismo que sabe que ha sido infectado pero no puede localizar el veneno. El lujo de los salones se volvió grotesco, una decoración macabra para el drama que se desarrollaba en silencio. El brillo del mármol reflejaba rostros tensos, el agua de la piscina parecía más oscura y fría, y las vistas panorámicas de la sierra ya no inspiraban una sensación de dominio, sino de cerco. La naturaleza indómita que rodeaba la fortaleza parecía observar, esperando pacientemente a reclamar lo que era suyo. Mientras tanto, la información filtrada era analizada, verificada y convertida en un plan de acción. Los drones de vigilancia, que antes solo podían capturar la silueta inerte del complejo, comenzaron a volar con un nuevo propósito. Sus cámaras térmicas ya no buscaban movimiento en la superficie, sino anomalías bajo tierra, las sutiles firmas de calor de los generadores y los sistemas de ventilación de la red de túneles. La arquitectura de la desconfianza se estaba volviendo en contra de su creador. Cada sistema redundante, cada pasadizo secreto, cada medida de seguridad extrema había creado una infraestructura compleja cuya existencia, una vez revelada, se convertía en un mapa detallado de sus vulnerabilidades. La fortaleza estaba a punto de ser traicionada por su propia complejidad. La fisura ya no era una línea delgada en el hormigón, sino una brecha abierta. La información fluía ahora en dos direcciones. Los secretos salían de la fortaleza, mientras la tecnología de asalto se concentraba sobre ella. El equilibrio de poder se había invertido de forma irreversible. La casa ya no era un escudo, sino el objetivo en el centro de la diana. En el exterior, la maquinaria militar se ponía en marcha sigilosa y metódica. Equipos de élite estudiaban maquetas tridimensionales construidas a partir de los datos de inteligencia, memorizando cada pasillo, cada posible salida, cada ángulo ciego que el propio capo había diseñado. El asalto no sería una batalla, sino una disección quirúrgica. El aire en la sierra se cargó de una electricidad palpable, la calma que precede a la tormenta. Los animales parecían sentirlo. El viento soplaba de una manera diferente a través de los cañones. La atalaya, ajena a su destino inminente, seguía en pie, un monumento a un poder que ya había empezado a desmoronarse desde dentro. La última noche de paz en la fortaleza transcurrió bajo una luna indiferente. En su interior, un hombre rodeado de lujo y protegido por capas de hormigón y acero se sentía más vulnerable que nunca. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que los muros que había construido para aislarse del mundo estaban a punto de convertirse en las paredes de su tumba. Desde el cielo oscuro, un ojo invisible observaba el calor que emanaba de la tierra. No veía una fortaleza, sino un organismo vivo con arterias subterráneas. La señal térmica de la ventilación del túnel principal brillaba en la pantalla del operador como un pulso vital, el latido del corazón de un gigante dormido, a punto de ser detenido para siempre. El fin no llegó con el estruendo de un ejército, sino con el susurro de los electrones. Mucho antes de que el primer helicóptero rasgara el silencio de la sierra, la fortaleza ya había sido conquistada en el dominio invisible de las señales. Los drones, volando a una altura que los hacía inaudibles e invisibles, cartografiaron cada anomalía térmica, cada pulso de calor que delataba la vida subterránea del complejo. La atalaya fue derrotada desde el cielo, su corazón secreto expuesto en una pantalla a miles de kilómetros de distancia. La traición no fue un acto pasional, sino una transacción fría. La información humana, una coordenada, un detalle sobre los protocolos, se cruzó con la inteligencia tecnológica, confirmando lo que las cámaras térmicas sugerían. La red de túneles, el sistema circulatorio del poder del capo y su garantía última de supervivencia, se convirtió en el mapa detallado de su propia captura. La complejidad que lo había hecho invulnerable se transformó en su talón de Aquiles. La operación se desencadenó en la oscuridad previa al amanecer, la hora de los fantasmas. El sonido llegó de repente,
no como un trueno distante, sino como una fractura en el tejido de la realidad. El rugido de los rotores de los helicópteros Black Hawk no ascendió desde los valles, sino que descendió desde el cielo, un juicio que caía verticalmente sobre la fortaleza que se creía inexpugnable. El asalto no fue un asedio, sino una disección. Equipos de la Marina Mexicana, descendiendo en cuerdas rápidas, no atacaron el portal fortificado, ignoraron las defensas obvias, el lenguaje de la fuerza bruta que la casa estaba diseñada para entender y repeler. En su lugar, se movieron con una precisión depredadora hacia los puntos vulnerables que la inteligencia les había revelado: los accesos de servicio, las rejillas de ventilación, las costuras del monstruo de hormigón. La irrupción fue un acto de violación arquitectónica. Cargas de brecha, aplicadas con precisión quirúrgica, no derribaron muros, sino que abrieron puertas donde no las había. El sonido sordo de las explosiones resonó en los salones de mármol, un eco brutal que anunciaba el fin de un reinado. El aire, antes denso por el lujo y la paranoia, se llenó del olor acre del cordit y del polvo de hormigón. El interior de la fortaleza se convirtió en un laberinto invertido. Los pasillos, diseñados para confundir y atrapar a los intrusos, eran ahora recorridos con una familiaridad aterradora por los asaltantes, que se movían siguiendo los planos mentales adquiridos durante semanas de estudio. La casa, que había sido el exoesqueleto de su dueño, se convertía ahora en su jaula. El corazón simbólico del complejo, la bodega de vinos, fue el primer objetivo. Allí, tras el falso estante de botellas de coleccionista, la pared no fue activada con un mecanismo secreto, sino reventada con explosivos. El umbral hacia el inframundo subterráneo quedó expuesto, no como un pasaje de poder, sino como una herida abierta en las entrañas de la roca. El último acto de dominio del capo fue desaparecer en su propia creación. Mientras las fuerzas de élite se desplegaban por los niveles superiores, él se deslizó una vez más hacia la oscuridad del túnel, su santuario y ruta de escape. Pero esta vez, la oscuridad no ofrecía refugio. Los perseguidores conocían el camino, equipados con visión nocturna y la certeza de que su presa ya no tenía dónde esconderse. La persecución se desarrolló en las arterias claustrofóbicas que él mismo había construido. El espacio que simbolizaba su capacidad para burlar al mundo se convirtió en un conducto hacia su captura. El aire viciado, el zumbido de los generadores y el eco de las botas persiguiéndole fueron la banda sonora de su caída, un descenso literal y metafórico. Mientras la casa continuaba bajo tierra, en la superficie se llevaba a cabo el desmantelamiento del mito. La fortaleza fue despojada de sus símbolos de poder con una eficiencia metódica. Cada habitación fue registrada, cada mueble volcado, cada centímetro de pared sondeado en busca de compartimentos secretos. La casa estaba siendo obligada a confesar. Los cuadros que adornaban las paredes fueron retirados, no por su valor artístico, sino para examinar el muro que había detrás. Las cajas fuertes, ocultas tras paneles de caoba, fueron abiertas con sopletes, revelando fajos de dinero en metálico, joyas y libros de contabilidad que eran la prueba material del imperio. El lujo se convirtió en evidencia. Los suelos de mármol fueron levantados en puntos estratégicos, las alfombras persas enrolladas bruscamente. El desorden no era caótico, sino forense. Cada objeto, desde una copa de vino hasta una lámpara de araña, era tratado como una pista potencial, un fragmento del ADN de la organización criminal. La piscina interior, antes un oasis de placer imperial, se convirtió en un punto de reunión táctico. Su agua estancada reflejaba ahora los destellos de las linternas y las siluetas de hombres armados. El trono del rey, el sillón desde el que contemplaba su dominio, fue fotografiado y etiquetado como una pieza más en la escena del crimen. La violencia de la redada no residía en los disparos, que fueron escasos, sino en la profanación sistemática del espacio. Fue un acto de despojo simbólico, la demostración de que ningún muro es lo suficientemente grueso, ningún lujo lo bastante opulento como para proteger a su dueño de las consecuencias de sus actos. El imperio,
que había parecido una entidad abstracta y global, se materializó en los objetos incautados: teléfonos satelitales, ordenadores portátiles, colecciones de armas bañadas en oro. Cada artículo era un nudo en la red, y los investigadores tiraban de cada hilo, deshaciendo la trama desde su centro neurálgico. La atalaya, diseñada para ser un agujero negro de información, se convirtió en una fuente abierta. Sus sistemas de vigilancia, que una vez lo vieron todo para proteger a su amo, fueron requisados. Sus grabaciones se convirtieron en el testimonio de su propia caída. El ojo que todo lo ve se transformó en el testigo de cargo definitivo. La captura final no se produjo en el trono de hormigón, sino en la humedad y la suciedad del túnel. El hombre que había construido un monumento para tocar el cielo fue encontrado bajo tierra, no como un rey en su búnker, sino como una criatura acorralada en su madriguera. La arquitectura de la huida se había convertido en el callejón sin salida. La fortaleza, vaciada de su propósito y de su dueño, quedó en silencio una vez más. Pero era un silencio diferente, el silencio de una cáscara hueca, de un cuerpo del que se ha extraído el alma. El poder que una vez impregnó sus muros se había evaporado, dejando solo hormigón, acero y el eco de una ambición colosal hecha ruinas. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón o en lo que sobrevive a su caída? Para seguir explorando las ruinas de los grandes imperios criminales y los secretos que sus muros todavía guardan, suscríbase a nuestro canal. Hoy, el único soberano de la atalaya es el silencio. Un silencio geológico, profundo, que ha absorbido el eco de los helicópteros, el murmullo de las conspiraciones y el estruendo de la caída. El viento de la sierra, que una vez fue un obstáculo a superar, ahora se mueve libremente por sus pasillos, un fantasma que limpia el polvo de la historia y pule los bordes afilados del hormigón, devolviendo lentamente la estructura a la nada de la que surgió. La naturaleza ejecuta su propio asedio, uno para el que no existen defensas. La vegetación trepa por los muros, sus raíces se abren paso por fisuras invisibles, reclamando con una paciencia implacable el territorio que le fue arrebatado. El hormigón, manchado por la humedad y el líquen, ya no proyecta una imagen de poderío, sino de abandono. Es el esqueleto de un leviatán varado en la cima del mundo, blanqueado por el sol y roído por el tiempo. Su creador comparte un destino paralelo de contención. Joaquín Guzmán cumple una condena a perpetuidad en una celda de la que es imposible escapar, un búnker de hormigón mucho más efectivo que el que él mismo construyó. El hombre que dominaba continentes desde la inmensidad de la sierra ahora contempla un mundo reducido a unos pocos metros cuadrados. Su aislamiento, antes un privilegio estratégico, es ahora un castigo absoluto, una ironía arquitectónica que la justicia le ha impuesto como epitafio. La fortaleza, una vez confiscada, se convirtió en un problema para el Estado. Era un símbolo demasiado poderoso para ser ignorado y demasiado remoto para ser reutilizado. Se propuso convertirla en base militar o en centro de rehabilitación, pero su alma estaba impregnada de una violencia que ningún nuevo propósito podía purgar. Su existencia era una acusación silenciosa, un monumento a la complicidad y al fracaso. La solución fue un acto de exorcismo simbólico. Se ordenó su demolición parcial, no para borrarla del mapa, sino para quebrarle el espinazo, para despojarla de su aura de inexpugnabilidad. Las explosiones que rasgaron su estructura no fueron un acto de guerra, sino de iconoclastia. Lo que queda no es una ruina, sino una advertencia, un esqueleto mutilado para que nadie olvide que incluso los dioses de hormigón pueden caer. Los túneles, arterias de su poder clandestino y rutas de su mítica capacidad para desaparecer, yacen ahora sellados, sus bocas ahogadas con toneladas de cemento y roca. El pasadizo oculto en la bodega ya no conduce a un inframundo de poder, sino a un final abrupto, a una oscuridad sin salida. El cordón umbilical que lo conectaba con su verdadera naturaleza ha sido cortado.
convirtiendo su laberinto de supervivencia en una tumba. La ruina se ha transformado en un fetiche, un destino de peregrinaje macabro para curiosos y buscadores de mitos. El terror que una vez irradió desde sus muros se ha disipado, dejando tras de sí una fascinación morbosa. Donde antes se decidía la vida y la muerte, ahora se toman fotografías que buscan capturar el fantasma de un poder desvanecido, banalizando la brutalidad en un recuerdo digital. Para los habitantes de la sierra, sin embargo, la estructura no es un destino turístico, sino una cicatriz en el paisaje y en la memoria. Es un lugar encantado, un recordatorio constante de una era en la que el miedo tenía una dirección y una arquitectura. El viento que silba a través de sus ventanas rotas no es solo aire, son los susurros de una historia que se niega a morir del todo. Despojada de su función, de su dueño y de su leyenda, la fortaleza confiesa por fin su verdad más profunda. Nunca fue una manifestación de poder, sino un monumento al miedo. Cada muro de hormigón armado, cada centímetro de cristal blindado, no era una declaración de dominio, sino el grito petrificado de un hombre aterrorizado por la vulnerabilidad de la que un día escapó. El imperio que albergó pretendía ser eterno, grabado en la roca madre para desafiar al tiempo. Pero su colapso demostró que las estructuras cimentadas en la violencia son inherentemente frágiles. El poder que llenaba sus estancias se evaporó, dejando un vacío tan inmenso que el propio edificio parece haberse encogido, aplastado por el peso de la nada que ahora contiene. Quizás lo que construimos dice menos de nuestro poder que de nuestro miedo a ser borrados. La atalaya no fue el pináculo de una ambición, sino el último intento desesperado de un hombre por construir algo más sólido que el olvido, solo para descubrir que las únicas estructuras que perduran son las que se erigen sobre algo más que la voluntad de un solo individuo. En lo más profundo de la Sierra Madre Occidental, la cicatriz de hormigón ya no interrumpe el paisaje, se funde con él. Es una ruina moderna, un fósil de una ambición descomunal que la tierra reclama lentamente, transformando el monumento de un hombre en una anécdota silenciosa en la inmensidad del tiempo. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.